para de ahí compartirlo en el YouTube. Bueno, la idea un poco inicialmente es invitarlos a los próximos eventos donde vamos a estar en el Colegio de Contadores de Junín, en el de Callao también, o sea, para los que no pueden fin de semana, día de semana, tienen ahí para escoger. Y después el 20, ¿no? El 20 de febrero, igual en la tarde, ¿no? De aquí un par de semanas, vamos a estar con Aula Tributaria un poco hablando de las inconsistencias que se generan a partir de la EJ anual, ¿no? Es un poco el tema, como ustedes saben, después que uno presenta la declaración jurada anual, la SUNAT pues empieza a emitir esquelas, temas ahí que algunas inconsistencias generadas por la EJ que igual vamos a conversar ahora más adelante. Y después, bueno, el 23 vamos a tener un seminario, un curso de comprobantes electrónicos. La verdad es que es bastante complejo el tema. Justo ayer conversaba con un colega. Y la verdad es que sería ideal que digamos, que la SUNAT saque un texto único ordenado, ¿no? Digamos, de las normas vinculadas con comprobante de pago. Porque la verdad es que son bastante, digamos, hay tantas normas que salen publicadas cada cierto tiempo, no hay un orden pareciera. Entonces, sería ideal pues, que exista este texto único ordenado. Pero bueno, mientras ello ocurra, nuestra idea ha sido hacer un webinar, un curso el 23, así que algunos creo que ya que están aquí presentes ya se han inscrito, así que gracias por ello y bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar entonces rápidamente con lo que habíamos planteado para hoy día, ¿no? Hablar un poco del cierre tributario, que entiendo ya, no sé si algunos han empezado ¿no? a hacer su EJ anual, ¿no? Así que está lleno, qué raro. Hola, Cintia. Nada, pásale el link del Zoom que les pasé, ¿no? Y pásale el link, básicamente. O sea, que ya no se inscriban en el formulario, sino que pásale el link del Zoom para que ingrese sin ningún problema. ¿Sí? Me avisas cualquier cosa. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. Listo. Vamos a hacer algo, ¿eh? Si alguien quiere invitar a alguien más antes de empezar, vamos a hacer lo siguiente. Y les voy a dar el link para que lo compartan si alguien más quiere, ¿no? Ahí está el link de acceso, ¿no? Si alguien más se quiere unir al webinar, ¿no? Ok. Me avisan si alguien que más quiere entrar, igual tienen ahí el link y que puede entrar. Vamos a empezar entonces, como digo. Bueno, un poco la idea es hablar un poco del formulario para la declaración, hablar de los obligados a presentar balance de comprobación, hablar del cronograma de presentación. Como ustedes saben, todo empieza a partir del 25 de marzo, ¿no? Por lo menos algunos esperamos de repente novedades ¿no? Hace poco el Ejecutivo, entiendo, dijo que iba a haber una ampliación de plazos para el pago de impuestos, 30 días. Así que entiendo que algunos esperamos de repente que iba a haber una ampliación con respecto a la EJ anual, ¿no? Pero como ustedes saben, no ha habido ninguna ampliación. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte. Saludos a todos. Gracias por estar presentes. Entonces, como decíamos, teníamos, el Ejecutivo decía, había algún anuncio por ahí de ampliar, digamos, el cronograma, pero como ustedes saben, pues no había ni una ampliación con la anual, solamente la mensual de enero y solo para aquellos contribuyentes con ingresos menores a 2.300 UIT, ¿no? Así que la verdad es que ya cada uno tendrá que analizar si le conviene o no hacer esa postergación. Después hablar un poco de la base de la EJ anual, determinación del impuesto a la renta,
temas vinculados con diferencias temporales y permanentes, algunas cuentas clave que uno tendría que analizar pensando en la EJ anual, partiendo del estado de situación financiera y el estado de resultados, efectos que tiene el tema de la diferencia de cambio. No sé si alguno de ustedes ya cerró estado financiero y si tienen obligaciones en dólares, a ver si me cuentan por el chat. Igual, por el chat, por favor, cualquier duda me la plantean. Por el chat me cuentan qué efectos han tenido en el 2020, si han tenido ganancia o pérdida por diferencia de cambio. Me ayudaría mucho un poco a ver la tendencia. O sea, si usted ha preparado estado financiero 2020, si tiene obligaciones en moneda extranjera, o obligaciones, o hace operaciones en moneda extranjera, me ayudaría a saber mucho qué efectos ha tenido, ¿no? Si ha tenido ganancia o pérdida por diferencia de cambio, digamos, al cierre del ejercicio. Después hablar un poquito de ras del saldo y finalmente hablar de la causalidad y la financiación, que es un poco el objetivo de la idea de estar conectados hoy día, ¿no? Entonces, veamos. Primero, para la declaración, como ustedes saben, pues ya está habilitado. Entiendo que algunos ya deben haber empezado el llenado de esta declaración. Tenemos el formulario 709 para personas naturales y 710 para las personas jurídicas, o la EJ anual. Así que ¿no? Entonces, tenemos el simplificado y tenemos el completo, ¿no? Y como sabemos, el completo, pues básicamente ingresos anuales que superan los 7.310.000 soles, aquel que goza de beneficios tributarios o estabilidad tributaria, aquel que presenta DJ de precio de transferencia, reporte local, maestro, país por país, aquel que esté obligado a presentar el balance de comprobación, aquel haya adquirido, sea adquiriente de una relación de sociedades, si es una empresa del sistema financiero, si ha presentado el anexo que señala el artículo 12 del reglamento del ITAM, ¿no? Manuel comenta, ¿no? En su empresa dice que están bastante apalancados, o sea, quiere decir que tiene bastante deudas en moneda extranjera, y con la subida del dólar probablemente tenga pérdida por diferencia de cambio. Bueno, tienes razón, ¿no? El dólar, de hecho, dado lo que estamos viviendo, ha subido, ¿no? Ayer creo que cambié a 3.66, algo así por dólar. Y hace un tiempo pues estaba a 3.50, 3 y algo, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, eso lo vamos a tocar cuando hablemos de diferencia de cambio. ¿Qué más? Deduce gastos de vehículos. Se afectó al pago en más del 15% de sus obligaciones sin utilizar medio de pago. Y sean contratos de colaboración empresarial que lleven contra la independiente. Entonces, la EJ anual de alguna manera pues ya tiene esa información, o mejor dicho, hay dos formas de declarar. El simplificado, que es bastante simple, llenar los estados financieros, adiciones, deducciones, y los créditos. En cambio, el completo, como todos sabemos, pues cada año nos piden más información, ¿no? Ahora, ¿quiénes están obligados a presentar balance de comprobación? Ya la EJ anual sale el mensaje, ¿no? Si has obtenido ingresos, dice, al 31 de diciembre de 2020 superiores a 7 millones, o 9 millones, ¿no? Lo veo aquí, 7.310.000 soles o 1.700 UIT, y se encuentra obligado a declarar el balance de comprobación según resolución de dependencia que aprueba el presente formulario, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Después el cronograma, como ya hemos dicho, empieza el 25 de marzo del 2021. Esto no ha cambiado, ¿no? El año pasado sí tuvimos un cambio, bueno, que todos sabemos. La de J9 creo que empezaba a vencer a partir de junio, julio, para ciertos contribuyentes. Sin embargo, pues bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? A partir del 25 de marzo, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, pero por lo menos tenemos eso a este momento. Con respecto al tema del saldo a favor, lo que hay que tomar en cuenta, ya que tiene la base legal, que es el artículo 55 de la Ley de Impuesto a la Renta, el reglamento, perdón, que señala créditos contra los pagos a cuenta por renta de tercera categoría, ¿no? El saldo a favor originado por renta de tercera categoría generado en el ejercicio inmediato anterior deberá ser compensado solo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y no se solicite devolución por el mismo y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opera a partir del mes siguiente aquel en que se presente la declaración jurada donde se consigne dicho saldo. Digamos, este trabalenguas, ¿qué significa? O sea, recomendación, si usted quiere usar su pago a cuenta, por ejemplo, o del saldo a favor de renta, ¿no?
Si quiero usar el saldo a favor de renta del 2019 a partir de marzo, el periodo marzo, tendría que presentar la declaración jurada anual en marzo. Por más que de repente, si usted su último dígito del RUC es el 5 y puede presentar hasta el 5 de abril, lo recomendable para poder compensar el saldo a favor que tenga el 2019, ¿no? Sería presentarla el 31 de marzo, cosa que va a poder compensar el saldo a favor 2019 contra el pago a cuenta de marzo, ¿de acuerdo? Si lo presenta en abril, caballero, va a tener que ser a partir de abril en adelante, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿de acuerdo? Segundo. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, ya habíamos visto el tema del saldo a favor, así que va a depender cuándo usted presente la declaración jurada anual para que haga el uso del saldo a favor, ¿sí? Bueno, y después la EJ anual, la base, la EJ anual, como todos sabemos, la base básicamente es, cuando uno empieza a ingresar, digamos, los estados financieros, la EJ anual ya te sale este mensaje, ¿no? La información de resumen de los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de deducciones y deducciones. Entonces, se supone que usted debe preparar, ¿no?, un estado financiero sobre la base de las NIF. O sea, esta utilidad ante las deducciones y deducciones, o esta pérdida, y muchas compañías probablemente tengan esto, tengan pérdida por el 2020, ¿no? Entonces, si tengo pérdidas por el 2020, pérdida contable, la norma, o mejor dicho, la SUNAT ya me está diciendo, yo debo este estado financiero basado en las NIF. Entonces, sea utilidad, o sea, pérdida contable. Ya a eso le haré las adiciones y deducciones, ¿no? Adiciones, bueno, completo, aquí tiene el detalle, todas las adiciones que más, de acuerdo al 3744 de renta, va a incluir aquí la mayor cantidad de adiciones posibles, y en el tema de las deducciones también, ¿no? Entonces, y una vez sumadas las adiciones o deducciones, llegamos a un concepto que se llama la renta neta, o la pérdida del ejercicio, ¿no? Y a la pérdida del ejercicio se le suma los ingresos generados y se le resta las rentas netas o las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores. Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo, para hacer las adiciones y deducciones, debo revisar, se supone, el 37 y 44, el impuesto a la renta. Básico tendría que hacer eso, ¿no? O sea, usted, si va a hacer su EJ anual 2020, tiene que revisar necesariamente el 37 y 44. Y no quita que revise otros artículos de la ley de impuesto a la renta, ¿no? El 47, por ejemplo, para el impuesto a la renta asumido. Por ejemplo, revise el 51A de la ley del impuesto a la renta, si usted tiene comprobantes del exterior, para ver si cumplen los requisitos que establece la norma del impuesto a la renta. Entonces, básico, revisar el 37. Y bueno, otra forma a través de la cual usted puede revisar qué adiciones tiene que efectuar o no, entra la EJ anual y ahí tiene las adiciones y deducciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted aplica las NIFs en sus estados financieros, tiene que tomar en cuenta las diferencias temporales o permanentes, ¿no? Y es más, el reglamento del impuesto a la renta, el artículo 33 del reglamento de impuesto a la renta, me dice que ya establece, ¿no?, la contabilización de operaciones bajo principios contables generalmente aceptados puede, dice, determinar por la aplicación de las normas contenidas en la ley diferencias temporales o permanentes y permanentes en la determinación de la renta neta. En consecuencia, dice, salvo que la ley o el reglamento condicione la deducción del registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Entonces me están diciendo que en estas adiciones que estamos viendo aquí, vamos a borrarlo para volverlo a trabajar, yo puedo tener diferencias o adiciones temporales o permanentes. Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar yo? Yo me tengo que cuidar necesariamente las diferencias permanentes, porque esas nunca van a ser reducibles. Ejemplo, gastos sin comprobante de pago, exceso de gasto de representación, recreativos, donaciones que superan el límite, liberalidades, ¿no? Todas esas son diferencias permanentes. Y las temporales, pues pueden ser la depreciación, la amortización, o diferencias que existen entre la norma contable y la norma tributaria. ¿De acuerdo?
Entonces, van a ver, como dicen ya, el reglamento de impuesto a la renta ya reconoce que hay diferencias temporales y permanentes. ¿De acuerdo? Tenemos entonces las diferencias temporales y permanentes reconocidas en el reglamento. Y lo otro importante aquí que ese reglamento es que menciona que la contabilización de operaciones bajo principio estatal, o mejor dicho, lo que dice después, en consecuencia, salvo que el reglamento condicione la deducción al registro contable y la forma de contabilización de operaciones no original la parte de una deducción. Entonces, hoy ya estamos 6 de febrero. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que hoy 6 de febrero a usted le llega un comprobante o un gasto del 2020, ¿no? Y el gasto del 2020, no, usted ya no lo puede contar, no lo ha podido contabilizar en el 2020. ¿Por qué? Porque ya usted cerró estado financiero. Entonces la pregunta es, ¿ese gasto se pierde? Porque es un gasto devengado en el 2020. Entonces yo no lo he contabilizado el 31 de diciembre. Entonces la pregunta es, ¿eso se pierde? O yo podría considerarlo vía deducciones, en esta casilla de deducciones. Yo lo podría considerar un gasto devengado en el 2020 que no ha sido contabilizado. Claro, hay que cumplir demás requisitos. Pero yo podría deducirme vía DJ ese gasto devengado en el 2020. Por más que no esté contabilizado acá arriba como en parte de la utilidad o en la pérdida del ejercicio. ¿No? O sea, eso habría que tomar en cuenta. Entonces, porque la norma tributaria, como dice aquí el reglamento, no hay una condición o no hay sí, pues no hay un requisito porque para hacer deducible el gasto tiene que estar contabilizado. Salvo depreciación, en el tema de cobranza dudosa, que esté en el tema de cobranza dudosa, que esté anotado en el libro de inventarios y balances, y en el caso de los gastos y ejercicios anteriores, que el gasto lo contabilice en el ejercicio y que lo pague y lo contabilice en el ejercicio en cual le estoy reconociendo, ¿no? Eso es lo que establece la norma tributaria. Ok, vamos al siguiente punto. Ese es un estado financiero, un estado de situación financiera. Entonces, ¿usted qué está haciendo o va a hacer su DJ anual? La idea es la siguiente. Bueno, todas las cuentas de la contabilidad tienen alguna incidencia tributaria. Por ejemplo, cuentas por cobrar comerciales. Hoy con el tema de la pandemia, probablemente muchas compañías tengan cuentas de cobranza dudosa y reconozcan una provisión de cobranza dudosa. Entonces, la pregunta es, ¿eso está cumpliendo los requisitos tributarios? ¿O tendré que hacer tengo que cumplir lo que le dice la norma para hacer deducible ese gasto? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? Y para eso tendré que revisar el 37 y el 21 del reglamento, ¿no? El tema de la cobranza dudosa. Yo sé que existe la NIS 9, la NIS 9 establece que hay pérdidas esperadas que tienen que reconocerse, pero tributariamente recordar que existen ciertos requisitos que se tienen que cumplir. En el caso de inventarios, o sea, en inventarios, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mermas, desmedros. Recordar que el año pasado el tema de los desmedros sufrió un cambio en la normativa, habría que ver si estamos cumpliendo o no los requisitos. ¿Qué pasa si usted está aplicando normas contables NIC 2, una desvalorización de existencia? Eso no es deducible para efectos tributarios, ¿no? Allí tendría que analizar, ¿no? Si tiene eso en su contabilidad. En el tema de propiedades, planta y equipo, o conocido más tributariamente como activo fijo, el tema de la depreciación, si tiene exceso de depreciación entre lo contable y lo tributario, o sea, está cumpliendo con el requisito tributario y la contabilización de la depreciación. ¿Qué pasa si ha dado de baja activos? Está cumpliendo con el requisito de dar de baja activos con el informe de un profesional competente y colegiado, no pide que sea independiente, ¿no? Del tema de activos intangibles, amortización. Son intangibles que están pagados para ser deducibles, ¿no? Y un tema también importante, algunas compañías han aplicado, probablemente estén aplicando la NIF 16. ¿Qué consecuencias tributarias tiene eso en lo que se respecta al derecho de uso? ¿Es deducible, no deducible? La depreciación del derecho de uso, el gasto, el componente financiero que se genera. Lo que la mayoría ha convenido es que esa depreciación y ese componente financiero no es deducible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Bueno, y nos deducimos las cuotas del arrendamiento mensualmente.
Después tenemos el tema de las obligaciones financieras. Hoy con algunas subcompañías se ha efectuado el préstamo reactiva, ¿no? Y en el caso del préstamo reactiva sabemos que hay una tasa de interés de mercado y hay una tasa de interés que está cobrando usted el banco. Algunos que aplican NIF dicen, oye, yo tengo que reconocer la tasa de interés de mercado y el diferencial de tasas que existe entre la tasa de mercado y la tasa, digamos, que me está cobrando el banco, debo reconocerla como un ingreso, porque eso es como que ¿cómo le llaman? Un beneficio del gobierno, ¿no? Ese diferencial habría que reconocer en la contabilidad. Ahora, ese diferencial reconocido como ingreso, para que entonces no debería tener efectos. Lo otro a sustentar es, ¿qué pasa si usted tiene obligaciones financieras o cuentas por pagar, como está en la siguiente? Ya que justo el tema de hoy es causalidad. La pregunta es, ¿tiene usted sustento en la causalidad de esos gastos? O sea, por ejemplo, los préstamos que usted se ha obtenido, ¿cumplen la causalidad? ¿En qué sentido? ¿A cuál fue el destino de ese dinero? ¿Fue para las operaciones de la empresa? Entonces, hay que sustentar, digamos, y también con el tema de la fehaciencia, ya que justo el tema que la idea de conversar hoy día es el tema de la causalidad y la fehaciencia. Entonces, hay casos en los cuales la SUNAT, ok, dice, ya, perfecto, te prestaste dinero. Pero la pregunta es, perdón, te prestaste dinero y ese préstamo está destinado al negocio, a generar renta grabada, porque existe este criterio de la causalidad del gasto. El ingreso con el gasto. Va a ser deducible el gasto-costo en la medida que esté vinculado con la generación de rentas. Ahora, no necesariamente la generación tiene que ver con que efectivamente se genere, porque si la idea es, yo tuve un negocio y me fue mal, de repente abrí un negocio el año pasado por el tema de la pandemia y me fue mal, pues bueno, yo hice ciertas erogaciones, compré cosas y de repente no generé los ingresos que correspondían. ¿Eso es deducible? Yo diría que sí, porque la idea fue pues que el negocio funcione, ¿no? Entonces, la idea es tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, cuentas por pagar comerciales, ¿no? O existe un requisito. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, se ha endeudado o ha contratado servicios de no domiciliados? Regalías, asistencia técnica, servicios digitales. Usted ha obtenido servicios de empresas del exterior. Existe una regla a partir del 2019 que dice que este tipo de servicios, para ser deducibles, tienen que estar pagados al vencimiento de la declaración jurada anual. Entonces, hoy, 6 de febrero, tendrá que usted está haciendo la DJ anual, analizar si esos pasivos se van a pagar efectivamente no al vencimiento de la declaración jurada anual. Si no se van a pagar, tendría que ser una adición. Y temporal, porque la norma es en la medida que se pague, va a ser un concepto deducible. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tendría una influencia en su cálculo de la NIC 12 del impuesto a la renta diferida. ¿De acuerdo? En otras cuentas por pagar, por ejemplo, ¿qué pasa si tiene pasivos con trabajadores? ¿No? Pasivo con trabajadores, que son, de acuerdo a la norma, el inciso U del 37, me dice que para ser deducible tiene que ser, ¿no? La renta segunda, cuarta y quinta tiene que estar pagados al vencimiento de la declaración jurada. Si no están pagados, por más que sean devengados, de acuerdo. Y de la mano con esto de cuentas por paria que hablamos de trabajadores, tendría que analizar usted si en la compañía donde está, por ejemplo, le ha adelantado vacaciones a sus trabajadores. Ese adelanto de vacaciones no ha devengado. Y si no ha devengado, no debería ser un gasto deducible. O debería estar como una cuenta por cobrar. Eso también tendría que analizarse. Por ejemplo, se dieron licencias con goce de haber, sujeto a que el trabajador compense esas horas. Si todavía no ha compensado, eso tampoco debería ser un gasto deducible, ¿no? Hay que analizar bien el tema del devengado. ¿De acuerdo? En el tema de las provisiones, por ejemplo, si hay compañías que de repente piensan reestructurarse o ya se han reestructurado el año pasado y de repente a corto plazo piensan de repente prescindir de algunos trabajadores. Entonces en la contabilidad reconocen algunos pasivos para liquidar a los trabajadores. Esos pasivos que puedo yo reconocer en la contabilidad todavía no van a ser deducibles, ¿no? O por ejemplo, las licencias, las indemnizaciones por despido arbitrario.
esas no van a ser, esas son deducibles, ¿no? Justo hay un informe de SUNAT, ¿no? No recuerdo el número exacto, justo ayer lo compartíamos en Sensea. Hay un informe SUNAT que dice que las indemnizaciones por despido arbitrario sí son deducibles porque hay una obligación legal, ¿no? En la medida que... Entonces, si hay compañías que el año pasado tuvieron que, de alguna manera, prescindir de algunos trabajadores y pagaron esta indemnización, ese es un concepto deducible, ¿no? Cosa que teníamos dudas el año pasado para la determinación 2019. Yo, la verdad es que les confieso, tenía la duda si ese gasto podía ser deducible o no. ¿De acuerdo? ¿Qué más? En el tema de ingresos, como está aquí, el tema del devengado. ¿No? Si su compañía está aplicando un NIF 15, tendría que analizar o comparar cómo está usted reconociendo el ingreso versus lo que dice el criterio del devengado de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? En el tema del costo de ventas, bueno, tiene usted el sustento de las adquisiciones, o aquí, por ejemplo, es una empresa de servicios, ¿no? Tiene usted el sustento adecuado, lleva usted el CARDEX, ¿no? El CARDEX está obligado a llevar cartas en unidades, valorizado, si es una empresa de producción, el tema de los costos, ¿no? Etcétera. Es un poco tiene que analizar. Después, en lo que es gasto de comercialización, gasto de administración, comercialización, por ejemplo, los gastos de venta, las comisiones de vendedores, todo eso tiene soporte, sustento. Y ahí entramos, por ejemplo, a ver el tema de la fidaciencia, ¿no? De repente usted a sus vendedores que han tenido que salir a la calle, le han tenido que comprar mascarillas, protectores faciales, una serie de desembolsos que usted ha tenido que hacer este año. Entonces la pregunta es, ¿eso tiene el soporte correspondiente? ¿Es causal? Sí, o sea, podríamos de repente establecer que sí es causal. El tema es probar que es fehaciente, ¿no? Que todo eso desembolso que usted ha realizado o va a seguir realizando, porque seguimos en emergencia, seguimos en pandemia, van a ser deducibles o no. Entonces, ahorita vamos a revisar un par de RTF sobre el tema, un poco hablando ya de la fehaciencia, que es un poco el objetivo de hoy día, pero quería hacer yo una revisión, digamos, un antecedente un poco de la DJ anual, pensando en que ustedes están preparando o van a preparar su DJ anual. En el tema de los gastos de administración, por ejemplo, los gastos de vehículos, ¿no? Los límites que justo decíamos hace un rato. Después una serie de gastos que igual se pueden haber efectuado durante esta época de la pandemia. ¿Son deducibles? ¿No son deducibles? ¿Están sustentadas adecuadamente? Porque de aquí a 2 o 3 años no nos vamos a acordar de la pandemia, ni la SUNAT se acuerda. Entonces hay que analizar el tema de sustentar adecuadamente los gastos, ¿de acuerdo? Sustentar la causalidad de los gastos. En otros gastos también, ¿no? Puede haber otros gastos que se han incurrido durante esta época, gastos importantes, sus bis generis, que de repente para fines de los estados financieros se van a calificar como otros gastos. Pero nuevamente la pregunta es, ¿eso es deducible, no deducible? Hay que analizar y bueno, ahora que estamos haciendo la EJ anual es el momento, ¿no? El tema de gastos financieros, los intereses que habíamos mencionado, esto está amarrado, por ejemplo, con lo que decíamos hace un rato de las obligaciones financieras, ¿no? O préstamos. De repente hay compañías que se han efectuado préstamos de la matriz, que se han prestado con intereses ahora, por ejemplo. ¿Qué pasa si esos intereses no se han pagado al vencimiento de la estructura anual? No se van a pagar. Tampoco serían un gasto deducible. Porque como hemos dicho, si usted tiene, digamos, gastos, regalías, intereses, una serie de gastos con no domiciliados, para ser deducible tienen que estar pagados al vencimiento del peso por año. Si no los paga, tiene ahí usted un problema, ¿no? Y en gasto financiero, nuevamente el tema de la causalidad. Presentar cuál fue el destino de ese dinero. Y en algunos casos la SUNAT no aceptan necesariamente el flujo de caja. Tiene que haber mayor documentación que sustente. O sea, hay que hacer un flujo de caja donde el dinero ingresó en el mes 1 y a qué fue destinado posteriormente, ¿no? Sí, y eso es un poco el tema de sustentar la causalidad del gasto y la SUNAT se lo va a pedir en un procedimiento de fiscalización, sea parcial, definitivo, va a tener usted que sustentar esos gastos, ¿no? Necesariamente. Los ingresos financieros, bueno, ahorita vamos a hablar de la diferencia de cambio, ¿no? Pero como me está comentando justo Manuel, probablemente ahorita el efecto en muchas compañías sea pérdida,
¿no? Con lo cual, lo que quería comentarles aquí como el punto 8, digamos, es recordar que la diferencia de cambio, una RTF, una resolución del Tribunal Fiscal y observancia de la autoridad diciendo que para el cálculo del coeficiente, dentro del denominador, ¿no? Como ustedes saben, vamos a ponerle aquí, cuando hablamos del coeficiente, dividimos ¿qué cosa? El impuesto calculado entre el total de ingresos, ¿no? Impuesto calculado entre el total de ingresos si yo tengo que determinar un coeficiente. Entonces, la duda era, oye, dentro de total de ingresos, ¿iría la ganancia por diferencia de cambio? La 77, a los que les gusta el plan, ¿no? La cuenta 77. ¿Debería ir o no? Entonces, salió una resolución del Tribunal Fiscal que dijo, muchachos, tienen que incluir el efecto neto. ¿Qué quiere decir el efecto neto positivo? Tienes que restar la 77 menos la 67, y si es positivo, este debe ir como parte del denominador. Entonces, en ese caso, la SUNAT, ya en el PDT, de un tipo esta parte, en esta casilla, la 473, que es de los ingresos financieros, divide, ¿no? Lo que es ingreso financiero grabado y también una casilla especial para la ganancia neta por diferencia de cambio. Para que cuando el mismo PDT te calcule el coeficiente, ¿no? Entonces, pero bueno, como si me están diciendo que el efecto neto para este año 2020 es pérdida, probablemente no tengamos que hacer este ejercicio de ingresar, digamos, de manera discriminada. Si es positivo, iría ganancia neta por diferencia de cambio en esa casilla. Pero si es negativo, yo creo que iría como gasto financiero. En la DJ anual hay una casilla que es gasto financiero y ahí habría que ingresar, ¿no? Y lo otro importante que quería comentarles es el tema del arrastre del saldo. Si usted ha tenido saldo por 2019, probablemente, ¿no? Saldo por 2019, probablemente lo haya compensado contra pagos a cuenta del 2020, ¿no? Y también probablemente lo compense contra pagos a cuenta del 2021. O sea, enero, que justo ahora, como usted debe saber, debe haber escuchado, los pagos a cuenta ahora se van a postergar mejor dicho, las obligaciones de enero se postergan a febrero. Entonces, la pregunta es, oye, paso de, si ese saldo a favor del 2019, que yo voy arrastrando y de repente a diciembre me quedó un saldo, lo voy a compensar contra el pago a cuenta de enero, contra el pago a cuenta de febrero, yo tengo que consignar esa información aquí. Ocurre que normalmente a veces la gente se olvida de consignar ese uso del saldo a favor contra el pago a cuenta del 2021. Y como no lo consideras ahí, al momento de hacer la DJ anual, jala un mayor saldo a favor. Y a veces pues la suma se da cuenta y después, dependiendo del efecto que tenga, te va a emitir después tu orden de pago, ¿no? Por la diferencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ha pasado el año pasado? ¿No? El año pasado, igual podría ocurrir este año. Si usted tiene saldo a favor de renta, se abrió la posibilidad que ese saldo a favor de renta se pueda compensar contra otros tributos, ¿no? Hay una RTF, creo que es la 8479-3-2019, en la cual de observancia obligatoria diciendo que el saldo a favor de renta se puede compensar contra otros tributos, no solamente contra los pagos a cuentas mensuales que siempre hemos hecho, sino que se puede compensar contra IGB, contra no domiciliados, etc. O sea, compensarse con otros tributos. Entonces, no se olvide, si usted ha hecho esa compensación de su saldo a favor contra pagos a cuenta, o otros tributos, perdón, tiene que ingresarlo. Tiene que considerar, o sea, tiene que haber llevado un control de eso, para ver cómo lo va a declarar aún en el J anual del 2020. ¿De acuerdo? Porque por ahí también le puede generar alguna diferencia o algunas omisiones posteriormente. ¿Sí? Entonces, como decimos, tengan cuidado con el arrastre de saldos. Esta es la información que te pide la EJ anual, el PDT 710, para que tú ingreses, oye, ¿contra qué lo aplicaste? El mes que efectuaste la aplicación, el periodo, el número de valor, el código del tributo y el monto aplicado. Entonces, llegamos al tema de la causalidad, ¿no? El tema de la causalidad
básicamente, recordar un poco esquemáticamente hablando, que se aplica, qué cosas se ve en la causalidad, ¿no? La idea es que yo pueda deducir de la renta bruta, y la renta bruta serían mis ingresos o mis ventas, normalmente menos el costo de ventas. Ahora, estos gastos para ser deducibles, tengo que demostrar yo que sean necesarios para producir o mantener la fuente. O también gastos vinculados con la generación de ganancias de capital. Eso es lo que establece el principio de causalidad, ¿no? Y deducido eso de la renta bruta, tendré la renta neta de fuente peruana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que existir? Una relación de causa-efecto, ¿no? De este gasto-costo con la generación de rentas grabadas, con el mantenimiento de la fuente, como ya hemos mencionado, o con la generación de ganancia de capital. Y lo otro que tiene que cumplir, dice la norma, cumplir con criterios de normalidad, razonabilidad y generalidad. ¿De acuerdo? Y siempre que no esté expresamente prohibido. ¿Dónde tengo que ir yo para revisar qué gastos están prohibidos? Artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Por ejemplo, ahí me dice, los gastos con paraísos fiscales, o ahora les llaman los países no cooperantes, los gastos con esos paraísos o países no son deducibles. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tomar en cuenta lo que menciona aquí. Se cumplirá con el principio de causalidad aun cuando no se logre la generación de la renta. Esto es la generación de ganancias potenciales, le dicen, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, esta resolución del Tribunal Fiscal, que tiene por el tema de la causalidad. Esta es una RTF reciente, ¿no? No sé si, que justo me pasó un cliente, ¿no? Como menciona aquí, que este tribunal, o sea, el Tribunal Fiscal, ya en otras resoluciones, entre otras, dice, ha señalado que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente, lo que hemos dicho. Noción dice que nuestra legislación es de carácter amplio. O sea, el Tribunal Fiscal menciona que la causalidad es de carácter amplio, o sea, no es restrictivo. Ahora, como menciona aquí, pues se permite, dice, la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa. Es decir, que no son necesarios en un sentido restrictivo. Después hace referencia a otras resoluciones, ¿no? Este tribunal les ha indicado que no es suficiente, a efecto de sustentar el gasto, que exista un comprobante de pago registrado, sino que bajo el principio de causalidad, este debe ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla. Entonces, otra vez entramos al tema. No es suficiente que exista un comprobante de pago. Puede existir el comprobante de pago, ¿no? Como todos sabemos, ahora estamos en la onda de facturación electrónica. Casualmente por eso vamos a hacer un seminario el 23 para hablar un poco de facturación electrónica. Pero la norma dice, no es necesario que, o mejor dicho, no es suficiente que exista un comprobante de pago registrado, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Y es lo que señala, sino que bajo el principio de causalidad, este debe ser necesario y vinculado con la actividad que se desarrolla. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice el tribunal en este caso? Que asimismo, en las resoluciones tales y tales, entre otras, se ha señalado que la relación de causalidad debe encontrarse sustentada, entre otros, con los documentos que acreditan fehacientemente el destino del gasto. Y aquí entramos al siguiente tema que íbamos a conversar un poco, el tema de la fehaciencia. O sea, normalmente se relaciona esto con que sean reales. Notar que son gastos reales, ¿de acuerdo? Fehacientemente el destino del gasto. Y de ser el caso, dice sus beneficiarios. Y en la misma línea, otras resoluciones que después ya ustedes pueden revisar, por eso tienen aquí los números. Entre otras dice, ha confirmado los reparos de la administración referidos al principio de causalidad cuando el contribuyente no sustentó con documentación correspondiente el cumplimiento del aludido principio. Por eso yo les decía hace un rato, el tema de los préstamos. ¿Será suficiente el contrato? ¿Será suficiente que haya una factura? ¿Será suficiente que haya ingresado el dinero a la compañía? Lamentablemente no. Tiene que haber algo más, ¿no?
Y como sigue diciendo que al respecto, y de acuerdo a la jurisprudencia antecitada, la sola presentación de los comprobantes de pago no acredita la causalidad de los gastos observados ni las personas que recibieron dicho beneficio, ni si tales gastos redundaron en la actividad generadora de renta o el mantenimiento de la fuente productora, por lo que el reparo formulado por la Administración se encuentra arreglado a ley, correspondiendo conforme a la pendada en este extremo. Justo en la mañana un colega me llamaba, me decía, Johnny, me van a hacer una auditoría parcial, ¿no? De IGB, ¿no? Le están pidiendo toda la documentación de manera virtual, porque como ahora, pues, dado lo que estamos viviendo, la SUNAT entiendo que ha optado por hacer fiscalizaciones. Igual está haciendo fiscalizaciones, pero te está pidiendo la documentación de manera virtual, o sea, para que lo ingreses por mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, me decía, me van a revisar el crédito fiscal. Y ya él ya había tenido una fiscalización de hace un par de años, igual sobre crédito fiscal, y le habían observado el consumo de combustible, o que tenía facturas, mucho consumo de combustible. Entonces el auditor en ese momento le dijo, chuchera, o sea, para tú los activos que tienes o los bienes que tienes, es mucho el combustible que tienes, que has comprado. Entonces parece que hizo un procedimiento inductivo y le parece que lo convenció al contribuyente para que rectifique su declaración y obviamente reconozca que había un consumo excesivo de combustible o una compra excesiva de combustible. Pero el tema es, oye, si esa compra es real, si yo he comprado combustible, o por ejemplo en el caso cuando yo compro combustible en un grifo, normalmente pues yo firmo con el grifo un convenio a través del cual yo voy consumiendo, mis unidades vehiculares van consumiendo día a día o semana a semana, y al final pues el grifo me hace una sola factura por todo el mes. Y obviamente eso tendría que tener un sustento de los vales, ¿no? Los vales de consumo. Entonces, conversando decíamos, oye, ¿cómo sustentar ese gasto? Bueno, uno de los medios tendría que ser estos vales, ¿no? De consumo de combustible. O por ejemplo, me decían, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer mantenimiento de carreteras. Entonces la pregunta es, oye, se supone que si tú compraste combustible, ¿cómo es que lo has consumido? ¿Cuál es el proceso que sigue? Le preguntaba, ¿llevas Cardex? No, no llevo. Pero yo diría que una situación de esa naturaleza, donde de repente tú compras combustible durante varios, ¿no? cantidades, llevar un control y eso en algún momento cuando la zona venga, tener tus documentos de controles internos firmados por el chofer, no sé, o sea, todos los elementos de prueba para sustentar que esos gastos son causales y obviamente fehacientes. ¿Sí? Y eso va de la mano con el tema de la fehaciencia, ¿no? Hoy que muchas compañías han hecho una serie de desembolsos, han comprado una serie de bienes, ¿no? Han entregado una serie de productos a sus trabajadores. El tema es analizar si, ¿no? Está probado cuál fue el destino de esos bienes. Por ejemplo, que tenemos este caso, ¿no? En el caso de esta resolución, se había efectuado un reparo, dice, a un hotel por las compras de diversas prendas de vestir como zapatos, calcetines, camisas y ternos. La recurrente alegó que se trataba de desembolsos obligatorios para la realización de sus actividades en virtud de la obligación establecida en el reglamento estableciendo hospedaje aprobado por decreto supremo tal, de mantener uniformado a su personal las 24 horas del día. En relación del tribunal se señala que en este sentido se podría pensar que una empresa como la recurrente tenía la obligación y la necesidad de incurrir en este tipo de gastos. Sí, pues no, o sea, en este tipo de negocios tener a sus trabajadores pues bien uniformados, ¿no? Para que puedan prestar un servicio. Y probablemente ahora con mayor razón, ¿no? Porque en un hotel o en este tipo de negocios probablemente sí hay huéspedes, pero también hay que guardar el debido cuidado, ¿no? Entonces, esos trabajadores tener que usar una indumentaria especial, qué sé yo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Entonces, decíamos, oye, las compras diversas, prendas de vestir como zapatos, calcetines, camisas y ternos. ¿Es necesario? Sí. ¿Es causal? Probablemente sí. Ahora bien, ¿qué más dice? Que sin embargo, para poder sustentar los gastos en forma fehaciente y razonable, además de contar con los elementos probatorios como son el comprobante de pago y el respaldo de la disposición legal, es necesario demostrar la vinculación de las compras específicas efectuadas con el giro del negocio, identificando el destino que han tenido los bienes adquiridos, como por ejemplo la relación de trabajadores que lo han recibido,
donde figure el nombre y la firma que pruebe la recepción y cualquier otro documento que corrobore que los bienes han sido adquiridos con la finalidad de ser entregados al personal de la empresa, pues podría suceder que las adquisiciones no hayan estado destinadas a formar parte de la vestimenta usada por el dicho personal. ¿De acuerdo? Entonces, yo me pregunto lo siguiente. ¿Cuántas de sus compañías han hecho una serie de compras durante esta época de la pandemia? Mascarillas, alcohol en gel, EPPs, ¿no? Estos equipos especiales. ¿Tiene usted el detalle a quiénes entregó? ¿Tiene usted el soporte, ¿no? Firmado por los trabajadores que sustenta cuál, como menciona aquí el tribunal, cuál fue el destino de esos bienes? De manera que sustente de manera fehaciente el gasto. Si no los tiene, hay un problema ahí, ¿no? Porque en la SUNAT en algún momento en una fiscalización, sea de IGB o sea de renta, ya que estamos hablando de renta, se lo va a observar. Y usted va a estar en capacidad de sustentar fehacientemente el destino de esos bienes. Puede tener la factura, puede estar bancarizado, puede haber contratos, si quiere usted, la orden de compra. Pero probablemente le pida mayor documentación para sustentar fehacientemente el destino de sus bienes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la siguiente tiene que ver con servicios, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con compra de bienes. ¿No? Esta resolución, que respecto a los gastos por la compra de un pantalón y camisa y un mandil y delantal, que de acuerdo a lo firmado por el recurrente corresponde a un traje adquirido para el chofer de la empresa y para el personal de servicio de la oficina de gerencia, el recurrente no ha aportado pruebas que acredite fehacientemente que las prendas objeto de comentario fueron efectivamente destinadas al personal de la empresa, así como tampoco ha identificado a estos, por lo que corresponde mantener el reparto. Entonces pregunta, ¿tiene usted ese reporte? ¿Ese sustento? Si no lo tiene, tiene un problema. O tendría que preparar la documentación que sustente la fehaciencia de sus gastos. Y no cuando venga SUNAT. Si no, la idea es hacerlo ahora. ¿No? Tener la documentación o armar la documentación. Ahora no le estoy diciendo que cree cosas. Lo que estoy diciendo es hoy, con la debida anticipación, debida diligencia, preparar la documentación que acredite el destino de esos gastos. Porque si no, SUNAT en algún momento va a venir y se lo va a observar. ¿De acuerdo? Antecedentes hay varios, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con servicios. Esto sí tiene que ver con servicios. ¿Qué dice el tribunal? Es necesario que los contribuyentes mantengan al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba. Probanza. O sea, hay que probar. Quien alega algo tiene que probar, dicen. Probanza. ¿No? Un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten, en caso sea necesario, que los comprobantes de pago que sustentan sus derechos correspondan a operaciones reales, lo que puede concretarse a través de diversos medios, por ejemplo, para el caso de adquisición de servicios que generan un resultado tangible, como es el caso de los servicios de captación y selección de personal, pudieron haberse acreditado con la documentación dirigida a la recurrente respecto al referido proceso, en la que se haga referencia a las personas que participaron en el mismo, los aspectos evaluados, la calificación obtenida por cada participante y la relación final de personas seleccionadas, lugares a los que fueron asignados tiempo por el que cada uno prestó servicios a la empresa, etc. Entonces, la pregunta es, en el caso de los servicios, ¿qué pasa si usted en su compañía se hicieron pruebas COVID para los trabajadores? ¿Cuál es el sustento que tiene? Johnny, pero todos los trabajadores están en su casa, ¿sí? Bueno, en todo caso existen los medios virtuales, que le manda un cargo firmado, escaneado de que usted que ha recibido, que no que le han hecho las pruebas. Si no, más adelante va a tener un problema. Que me la probanse los gastos. ¿De acuerdo? Para bienes
servicios. Y luego, en el caso de los bienes, también va a ser importante. Si usted, por ejemplo, ha adquirido una serie de bienes el 31 de diciembre y los tiene en stock, eso todavía no es gasto, ¿no? Porque todavía no se han consumido. De repente compró 200 botellas de alcohol y tiene 10 trabajadores. ¿Qué pasó? ¿Le dio cada uno 20? ¿O los tiene en stock? Y si los tiene en stock, eso todavía no es gasto. Eso es costo. De repente lo tendría que tener contablemente como suministro. O de repente su auditor financiero le va a decir, no, eso todavía no, eso ya es gasto para fines financieros. Bueno, eso es fines financieros, ¿no? Porque llevar el control eso es medio engorroso, pero tributariamente hablando, probablemente le digan, mientras tú no consumiste esos bienes, no va a ser gasto, deducible. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Para los que se han conectado tarde, en todo caso no se preocupen. El video lo vamos a bajar y lo vamos a subir al Drive, al YouTube de Esencial Fiscal. Así que, nada, dejo libre para que si alguno tiene alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Y si no, pues nada, vamos cerrando y para que estén tranquilos y vayan a tomar su lunch. No, mentira. ¿Alguna duda, comentario? Igual a los que se inscribieron, les voy a mandar el material igual, se los mando a sus correos, ¿sí? Y mientras van haciendo sus preguntas, igual, como digo, invitarlos de aquí el siguiente fin de semana vamos a estar con la gente del Colegio de Contadores de Junín, hablando casualmente de cierre tributario, digamos, una exposición un poco más larga. Y en la semana que viene vamos a estar con la gente del Colegio de Contadores del Callao, hablando igual de cierre tributario, ¿no? Y después, bueno, el 20, o sea, de aquí a unas 2 semanas, hablando un poco de las inconsistencias que se generan a partir de la DJ. Y el 23 de febrero, hablar un poco del comprobante de pago electrónico. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Síganos en Sensea. Atentos a los cursos que se vienen. Y bueno, ¿no? Nada. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Porque de repente no quieren que se grabe. No, gracias a ti, Liliana. Gracias por organizarse. Vamos a detener la grabación. De repente están tímidos.